Otra pregunta que ya creo que lo hemos comentado: ¿cuáles de las siguientes vitaminas se comporta como una hormona esteroidea? En realidad las hormonas esteroideas son múltiples, ¿no? Debemos recordar que las hormonas tienen una acción importante en la síntesis, en el metabolismo propiamente de muchas sustancias, pero la forma como actúan en el órgano blanco son diferentes, ¿no? Puesto que tienen receptores también incluso diferentes en esa célula blanco. Por ejemplo, hay algunas hormonas que tienen receptores básicamente en la pared celular. El ejemplo característico son las hormonas proteicas o polipeptídicas. De ellas recordar principalmente, por ejemplo, a la hormona ACTH, a la PTH, a la TSH, a la prolactina misma que hemos comentado ya, al glucagón, a la insulina, al péptido natriurético auricular, por ejemplo. Todas esas hormonas que acabo de comentar son hormonas que, para actuar en la célula blanco, van a llegar primero hacia un receptor que se encuentra a nivel citoplasmático, para que a partir de ahí activen el segundo mensajero, que es múltiple según sea el caso, y puedan traducirse a través de producción de proteinsinasas o fosforilación de alguna otra proteína para poder manifestarse, ya sea como síntesis de una nueva sustancia, etcétera, ¿no es cierto? Pero otro grupo de hormonas actúan porque atraviesan fácilmente la membrana citoplasmática de su célula blanco y se unen a un receptor que se encuentra a nivel citoplasmático. Una vez unido con ese receptor, en conjunto se van a introducir hacia el núcleo y van a inhibir o van a activar alguna secuencia genética para que puedan rápidamente sintetizarse alguna proteína o enzima, que también va a hacer pues que posteriormente se vea un efecto a nivel de la fisiología celular. Este grupo de vitaminas que tienen receptores citoplasmáticos básicamente son las hormonas esteroideas, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? Las hormonas que se sintetizan en las gónadas, o sea, la testosterona, los estrógenos, y las hormonas de las glándulas suprarrenal, o sea, de la corteza suprarrenal me refiero, ¿no? O sea, como por ejemplo los corticoides, los glucocorticoides, la aldosterona, ¿no? Y hay otro grupo de hormonas que van a actuar directamente porque atraviesan membrana, pasan el citoplasma y llegan directamente al núcleo, y es ahí donde actúan rápidamente para promover la síntesis de alguna proteína, actuando a nivel del DNA directamente, ¿no? De ellas la más importante, la que deben recordar, son las hormonas tiroideas. Ahora bien, acá preguntan qué vitamina se comporta como una hormona esteroidea, o sea, como una hormona que va y tiene su receptor inicial de unión a nivel citoplasmático. Lo hemos comentado hace un momento, es la vitamina D. O sea, la vitamina D actuaría entonces como más o menos actuaría las hormonas de las gónadas o las hormonas de la glándula suprarrenal, ¿no? La vitamina D, que es una prehormona, luego que se hidroxila en la posición 25 a nivel hepático, ya sea la vitamina D1, D2 o D3, cualquiera de ellas, al final va a producir la hormona y al final va a tener que hidroxilarse. La hidroxilación a nivel 25 se hace a nivel hepático, y como 25 hidroxilación de la vitamina D va al riñón, donde se hidroxila en la posición 21. Ya como 1,25 dihidrocolecalciferol, o llamada también calcitriol, ya tiene su acción o su efecto a nivel del intestino, absorbiendo mucho más el calcio, lo cual aumenta el calcio a nivel sanguíneo. Actúa también a nivel renal, digamos, disminuyendo la secreción, ¿no es cierto? Disminuyendo la secreción del calcio por el túbulo, y eso también va a originar un aumento de calcio sérico, ¿no? Y también promoviendo la utilización del calcio a nivel óseo, ¿no? Entonces la vitamina D es una hormona que tiene que ver muchísimo con el calcio y tiene una forma de comportamiento similar a las hormonas esteroideas, ¿no? El factor que favorece el retorno venoso es, como saben, el corazón pues es una bomba que expulsa sangre, y es una bomba aspirativa porque hacia él va a jalar, entre comillas, también sangre. Sin embargo, él no lo hace todo, y más aún en
la etapa del retorno venoso necesita la ayuda de algunos elementos que hacen que la sangre llegue hacia él. Uno de los primeros elementos, por ejemplo, son los músculos de los miembros inferiores, o sea, los músculos de las piernas, que al contraerse van a hacer que la sangre comience a elevarse contra la gravedad, y esta sangre no regresa por las venas que presentan unas válvulas a nivel venoso, a nivel de los miembros inferiores, y la sangre va a ir hasta la cavidad abdominal, en donde el aumento de la presión intraabdominal va a hacer que también siga elevándose la sangre hasta llegar hacia el corazón, que en el momento de la diástole, pues al relajarse también va a jalar sangre hacia su interior. Pero hay un evento importantísimo que va a hacer que la sangre ingrese hacia el corazón también, que es la inspiración. En el momento que uno inspira, aumenta, o mejor dicho, hace más negativa la presión dentro de la caja torácica, dentro de las hojas de la pleura. Eso, recuerden ustedes, que produce la dilatación, en todo caso, de los pulmones, pero al momento de dilatarse los pulmones también hace una presión de succión, una presión negativa, de tal manera que durante la inspiración uno podría ver claramente que las venas del cuello se colapsan, se aplanan, porque la sangre rápidamente pasa hacia la aurícula, debido a que la caja torácica funciona como un fuelle que aspira la sangre hacia la cavidad, hacia la parte, digamos, de las arterias, de los vasos sanguíneos pulmonares, con lo cual eso por conducción también comienza a disminuir el flujo en la vena, en el ventrículo del lado derecho, consecuentemente en la aurícula del lado derecho, y consecuentemente en la vena cava inferior y vena cava superior. En conclusión, ¿qué factor favorece el retorno venoso? Como acabamos de decir, la inspiración es muy importante. El aumento de la presión de aurícula derecha, no, porque si hubiera un aumento de la presión de aurícula derecha, más bien la sangre no podría regresar. Es más, la presión en las venas cava superior e inferior llega casi hasta cero. Cuando llegan a la aurícula, la presión es casi cero. O sea que esto es falso. Disminución de la presión intraabdominal, acabamos de decir que es el aumento de la presión intraabdominal. No puede ser la expiración, pues acabamos de decir que es lo contrario a la inspiración, y más bien sería la contracción muscular, como hemos comentado, de los miembros inferiores lo que produciría. Entonces acá la mejor respuesta vendría a ser la inspiración. ¿Cuál es el precursor del óxido nítrico? El óxido nítrico es una sustancia muy importante, pues antes se le conocía como el factor relajante derivado del endotelio. Recuerdo cuando estudiamos eso hace muchísimo tiempo, pero luego pues supimos que es el óxido nítrico, que es una sustancia fundamental sintetizada dentro de otros lugares por el endotelio, y este óxido nítrico cumple una función de, dentro de otras cosas también, vasodilatación importante, ¿no? Una vasodilatación. Debemos recordar que el óxido nítrico se sintetiza por una óxido nítrico sintetasa a partir del aminoácido arginina, ¿no? De L-arginina en realidad. Y si nosotros evaluamos esta función del óxido nítrico, la tenemos que ver primero como que forma parte de una activación previa por la calmodulina, ¿no? Recuerden ustedes que la calmodulina era una proteína intracelular que fijaba calcio y que la movilizaba propiamente, pero este calcio estaba regulado también a su vez por el inositol trifosfato, ¿no? El cual, pues como sabemos, provenía de la fosfolipasa C. Básicamente, para entender esto un poco mejor, vamos a poner un ejemplo de la acetilcolina. Vamos a poner un ejemplo de la acetilcolina. Esta acetilcolina va a actuar como mecanismo, pues activando la fosfolipasa C. Recuerden que esto da origen al inositol trifosfato, y va a originar que la calmodulina se una al calcio.
este activa a su vez al óxido nítrico sintetasa, que es la que les decía va a originar a la formación del óxido nítrico a partir de la arginina, ¿no? La arginina entonces se une con una molécula de oxígeno para dar la citrulina con el óxido nítrico. Ahora, este óxido nítrico sintetasa es una enzima que tiene dos vertientes. Una vertiente que le denominamos óxido nítrico sintetasa constitutiva y otra que es la óxido nítrico sintetasa inducida, ¿no? Que es esta última la que realmente tiene un rol importante dentro de los fenómenos inflamatorios propiamente, ¿no? Aunque la constitutiva también, la inducible es la que tiene el rol más importante. Este óxido nítrico entonces se va a difundir por las células, en este caso siendo estas son las células musculares lisas, por ejemplo, ya que se trata de un ejemplo de una relajación de músculo que podría estar, por ejemplo, un músculo de los vasos sanguíneos, una vasodilatación. ¿Y qué va a ocurrir? Que el óxido nítrico tiene una acción importantísima en la acción sobre el GTP. Nosotros siempre hablamos pues digamos del ATP, pero el GTP es una molécula importantísima que va a ser regulada por el óxido nítrico y la va a convertir a un GMP cíclico para que a partir de este GMP cíclico se activen proteinsinasas, y estas proteinsinasas son las que finalmente van a producir la relajación del músculo liso, recordando pues que el músculo liso no tiene las bandas que habitualmente tienen el músculo estriado, la constitución de la miosina con lactina en forma estructural formando bandas Z ni bandas I, sino que se encuentra muy desestructurado, pero igual también presentan acoplación y desacoplación, y eso está regulado por proteínas G, ¿no? Entonces fíjense de qué manera interviene el óxido nítrico en los procesos importantes, en este caso dentro del proceso de la vasodilatación. Sin embargo, este proceso de la vasodilatación no es el único, aunque sí es de repente uno de los más importantes, ya que esto tiene un rol fundamental dentro del proceso de la hipertensión, de la eclampsia, de la insuficiencia cardíaca. Pero el óxido nítrico también lo podemos encontrar como, digamos, como un rol fundamental en la protección del tubo gastrointestinal y en el pulmón, formando parte de la regulación de patologías, por ejemplo, de la hipertensión pulmonar, y funcionalmente, por ejemplo, en el caso de la erección peniana, y de así también en los procesos del sistema nervioso central como neurotransmisor e incluso en los fenómenos inmunes, ¿no? Entonces, respondiendo, en las células endoteliales de los vasos sanguíneos, el óxido nitroso estimula la vasodilatación. La prostaciclina, producida a nivel del endotelio vascular, origina. ¿Qué es la prostaciclina? La prostaciclina es un tipo de prostaglandina, ¿no? Eso creo que lo habíamos comentado al ver la parte de la contracción uterina. Pero esta prostaciclina, ¿qué cosa es? ¿Es una hormona? ¿Qué cosa es? En realidad es una molécula que le denominamos eicosanoides porque proviene de ácidos grasos de 20 cadenas, ¿no? De ácidos grasos poliinsaturados, y es producido por muchas células en el organismo. Y en realidad la función más importante de esta prostaciclina es la de inhibir la agregación plaquetaria. O sea, la prostaciclina en realidad es una prostaglandina, pero es la prostaglandina I2. Veamos aquí para poder entender un poco mejor. Dentro del grupo, bueno, de los autacoides, donde está pues la histamina, los eicosanoides, ¿no? Que son un grupo de, como ya le dije, de lípidos. Estos grupos de elementos lipídicos que tienen 20 cadenas van a tener un origen propiamente, como por ejemplo el ácido araquidónico, que tiene pues el omega 6, y el ácido eicosapentaenoico, que tiene la doble cadena, el doble enlace, perdón, el omega 3. Van a sufrir pues una alteración enzimática
dependiendo de en qué tipo de células se encuentren, porque no todas las células van a originar siempre lo mismo, por las ciclooxigenasas y por las lipoxigenasas en todo este grupo de elementos que están viendo ustedes acá, que son elementos inflamatorios y o elementos constitutivos importantes. Por ejemplo, tenemos por la vía de las ciclooxigenasas vamos a encontrar principalmente a las prostaglandinas y a los tromboxanos. Como ya les dije, la prostaciclina es un tipo de prostaglandina, pero que tiene un efecto, en realidad es un efecto, vamos a concretar, la prostaglandina tiene un efecto un poco contrario a las prostaglandinas en general, pero es un tipo de prostaglandina, es la prostaglandina I2, pero en realidad las prostaglandinas pueden tener efectos diferentes dependiendo en qué órgano se encuentre, aún siendo un solo tipo de prostaglandina, ¿no? Pero en general la prostaciclina se la ha diferenciado un poco porque sí tiene efectos un poco diferentes a las demás prostaglandinas, por decirlo así. Y en cambio, por la vía de la lipoxigenasa encontramos nosotros que vamos a producir los ácidos grasos hidroxilados, pero fundamentalmente los leucotrienos. Y de ellos, como recordarán, los leucotrienos son muy importantes dentro del proceso del asma, ¿no es cierto? En realidad los leucotrienos también son muchos, leucotrienos C, D, etcétera, pero el más importante que ustedes recordarán o deben recordar es el leucotrieno C, C4, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre con los tromboxanos, por ejemplo? Los tromboxanos se encargan de producir vasoconstricción y agregación plaquetaria, contraria a la prostaciclina, que produce inhibición de la agregación plaquetaria y vasodilatación, ¿no? Por ejemplo, las prostaglandinas tienen una serie de efectos, recuerden ustedes, dentro de ellos pues produce aumento del tono de la musculatura, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, aumento del tono de la musculatura del útero, por ejemplo, etcétera. Entonces acá la mejor respuesta a lo que nos están preguntando, la prostaciclina, repito, o sea, prostaglandina I2, producida a nivel del endotelio vascular, origina síntesis de tromboxano, contracción de las arterias, activación de la agregación plaquetaria, inhibición de la agregación plaquetaria, ¿no? Sería la mejor respuesta, ¿no? Recuerden entonces, estas sustancias, los eicosanoides, así se llaman en general, van a producir, dependiendo cuál sea la enzima que las degrade, van a producir diferentes sustancias que tienen un rol importante dentro de la inflamación, pero también dentro del proceso de la homeostasis, y dentro de ellos encontraremos a las prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas, así como leucotrienos. Las células parietales del estómago se caracterizan por recuerden que el estómago, dentro de la mucosa, de su mucosa, presenta diferentes tipos de células. Dentro de ellas y es más, están las glándulas, ¿no es cierto? Glándulas que encontramos en la pared, pero dentro de esas glándulas encontramos células, y una de las células más importantes son las células parietales. El otro tipo de células son las células principales. Las células principales se encargan, recuerden, de producir al pepsinógeno, y en cambio las células parietales se encargan de producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco que va a producir que la vitamina B12 se absorba a nivel del ilion terminal. Pero ¿por qué se caracterizan estas células parietales? Bueno, porque forman ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y es más, cuando las células parietales están disminuidas en número o están, entre comillas, vamos a ponerlo así, atrofiadas, hay un problema, porque vamos a tener pues una inhibición de la síntesis del factor intrínseco, y eso a la larga pues va a producir anemia megaloblástica. Estas células parietales se afectan también cuando hay una gastritis crónica atrófica, ¿no? Porque su número disminuye tremendamente y vamos a tener una disminución de ácido clorhídrico y también de factor intrínseco. Recuerden que hay un mayor número de células parietales ubicadas en el fondo gástrico y en el cuerpo, y mucho menor en la parte del antro. Al revés, las células principales están aumentadas en el antro y van disminuyendo conforme avanzan al cuerpo, y mucho menos en el fondo, ¿no? El fondo gástrico. Bueno, acá nos están preguntando
¿Por qué se caracterizan estas células parietales? Veamos. Dice por formar ácido clorhídrico en las cisternas del retículo endoplasmático, por presentar escasas mitocondrias, por sintetizar factor intrínseco gástrico. Por todas las alternativas son correctas y ninguna es correcta. Bueno, para empezar, recuerden ustedes que las células parietales tienen un metabolismo intenso debido a que necesitan una energía tremenda para estar produciendo pues protones y eliminarlos a la luz de la cavidad gástrica, por lo que necesitan gran cantidad de mitocondrias, ¿no? Por lo que vamos viendo que la alternativa de la letra B es falsa. Estas mitocondrias se encuentran en la zona vasolateral de la membrana en sí, y sí es cierto, ¿no? Sintetizan el factor intrínseco de Castret y también forman el ácido clorhídrico. Pero hay un problema, que el ácido clorhídrico no se forma en las cisternas del retículo endoplasmático, sino en realidad la parte apical de la célula parietal, la membrana se invagina y se forma unos sistemas muy imbrincados en realidad de síntesis. Es decir, que al inicio, o mejor dicho, en un momento, en una parte de las células propiamente, se forma una red de túbulos, ¿no? Una red de túbulos dependiente de membrana, propiamente de membrana citoplasmática, que conforme empieza el estímulo para que puedan secretar los protones, y ese estímulo, recuerden ustedes que pueden ser la acetilcolina, ¿no es cierto? Puede ser la histamina o puede ser la gastrina, dentro de los tres más importantes, que son elementos que van a tener sus receptores en la zona vasolateral. Esto estimula la producción del ácido clorhídrico, y estas redes de túbulos que se encuentran comienzan a producir unos canalículos un poco más dilatados, que son llamados canalículos secretores. Entonces esta red tubular se continúa y se transforma en canalículos secretores, los cuales están en continuidad con la membrana citoplasmática apical, y es ahí donde van a finalmente ser secretados los protones, ¿no? Entonces este sistema de red túbulo canalicular secretor no es en realidad el sistema retículo endoplasmático, es un sistema un poco complejo, por lo que podremos comentar que esto no sería la respuesta correcta, y eso lo sabemos porque en todo caso sería la A y la C, pero no habiendo alternativa exacta tenemos que escoger la mejor respuesta como la letra C, ¿no? Entonces podría ser engañosa la respuesta en el sentido que sí forma ácido clorhídrico, pero este ácido clorhídrico se forma en otros elementos que se llaman red túbulo canalicular secretor, ¿no? La curva de disociación de la oxihemoglobina se desviará a la derecha ¿cuándo? A ver, les he puesto acá un gráfico para entender un poco mejor esto. Recuerden ustedes que la saturación de la hemoglobina está en íntima relación con la presión arterial de oxígeno. El oxígeno se transporta en la sangre por la hemoglobina, ustedes saben, pero también hay una fracción disuelta de oxígeno en el plasma, que es la que estamos midiendo acá, la PO2. Esta presión de oxígeno finalmente es la que logra determinar si se está saturando o no la hemoglobina indirectamente. Entonces, a mayor presión de oxígeno en la sangre, de oxígeno libre en el plasma, repito, mayor nivel de saturación de la hemoglobina tendremos. No, lo ideal es que haya un 100% de saturación de la hemoglobina, pero eso es muy difícil obtenerlo, por cuanto la curva de saturación, siendo una enzima, tiene un efecto alostérico, y miren, tiene la curva sigmoidea característica, ¿no? Al inicio se requieren cada vez más presiones para tener un 50 o más por ciento de saturación, pero una vez digamos que ya encontramos un valor, por ejemplo más o menos de 90% de saturación, por más valores de presión que nosotros comencemos a dar o a aumentar de O2, las variaciones de saturación de la hemoglobina ya no son muchos, ¿no? O sea, dicho de otra forma, al inicio a presiones de oxígeno no tan grandes pero relativamente importantes, hay importantes variaciones en la saturación de la hemoglobina.
Posteriormente, ya con grandes variaciones de la PO2, ya no se incrementa demasiado la saturación. Hay un concepto que es el concepto de P50, ¿no? Básicamente implicaría, fíjense, que una presión de 50 milímetros de mercurio en promedio está alcanzando una saturación de 82%, que es importantísimo. Fíjense, si de 50 milímetros de mercurio de PO2 subimos a 100 milímetros de mercurio, con 100 llegamos más o menos a un promedio, vamos a poner de 100 de saturación. Una caída de 100 a 50 milímetros de mercurio solo ha bajado en promedio más o menos 10% de saturación de la hemoglobina. En cambio, si de 50 milímetros de mercurio bajamos solamente 20 milímetros de mercurio, fíjense que estamos en un 50% de la saturación de oxígeno, lo cual ya es grave. Entonces, el valor más o menos punto de corte aquí sería 60 milímetros de mercurio, con lo cual en promedio nosotros estamos viendo más o menos que tenemos una saturación aproximadamente de 90 milímetros de mercurio. Quiere decir que valores por debajo de 60 milímetros de mercurio van a hacer que la saturación caiga mucho más y cada vez más rápido inclusive, por lo cual la idea es siempre tener una PO2 por encima de este valor, con lo cual nos aseguraremos, ¿no? Si estamos en 70, 80 o 90, nos aseguraremos que la saturación se encuentra siempre por encima de 90 aproximadamente. Pero esta es la curva, la línea azul, ¿no? Síganme, la línea azul. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno normal. Sin embargo, la curva puede tener un patrón diferente, como la línea roja que está acá, o un patrón como la línea verde que está acá. Es decir, la curva se puede desplazar hacia la derecha o se puede desplazar hacia la izquierda. Y eso ocurre en condiciones reales, fisiológicas, como por ejemplo cuando la hemoglobina llega al intersticio celular para que pueda dejar el oxígeno, se encuentra con un medio donde hay gran cantidad de ácidos, o sea, aumento de CO2, lo cual disminuye el pH, la temperatura está mucho mayor, un poco mayor que la de otro lugar, es decir, en el intersticio celular la temperatura es mucho mayor, aumenta la temperatura y hay un metabolito, una mayor proporción celular que es el difosfoglicerato. Estos valores de aumento de CO2, disminución de pH, aumento de difosfoglicerato y aumento de temperatura, todo eso condiciona para que la hemoglobina no tenga mucha afinidad con el oxígeno y suelte más rápidamente el oxígeno, y eso le favorece a la célula porque de esta forma la hemoglobina, al soltar el oxígeno, la célula lo capta rápidamente porque lo necesita. O sea que esto es una cosa fisiológica que le favorece al organismo. Al revés, cuando la hemoglobina se encuentra ya no en el intersticio íntimo, sino a nivel pulmonar, a nivel capilar pulmonar, la hemoglobina que lógicamente está transportando el CO2 va a liberar el CO2 hacia el alveolo capilar, pero le interesa ahora, como no tiene oxígeno, le interesa ahora captar el oxígeno más rápidamente, tener mayor afinidad por el oxígeno, y eso lo consigue porque a nivel alveolar vamos a tener un aumento del pH, vamos a tener un menor nivel de difosfoglicerato y la temperatura va a ser mucho menor, por lo que aquí entonces a nivel pulmonar propiamente del intercambio alveolo capilar vamos a tener que la hemoglobina se ha desplazado hacia la izquierda, y esto que favorece una mayor afinidad del oxígeno con la hemoglobina para que así la pueda captar y luego transportar hacia el intersticio, donde en el intersticio se comporta de esta forma, y si se comporta de esta forma va a liberar más fácilmente el oxígeno, porque cuando la curva está desplazada a la derecha la hemoglobina tiene menor afinidad por el oxígeno, y esto favorece, insisto, a que este oxígeno vaya hacia la célula. Aquí abajo tal vez no lo puedan leer, pero el efecto Bohr, que es importante que lo recuerden, es una propiedad de la hemoglobina por la cual la hemoglobina va a tener menor afinidad por el oxígeno cuando se encuentre en un medio ácido, en un medio con gran cantidad de CO2. De tal forma que esto es lo que ocurre, lo que estaba diciendo, eso es lo que ocurre normalmente cuando la hemoglobina está en contacto íntimo con las células en el intersticio.
Y el efecto Haldane, recuérdelo, es lo contrario, por decirlo así. El efecto Haldane no es otra cosa que la capacidad, ¿no?, la afinidad que tiene la hemoglobina por el CO2 cuando esta hemoglobina no está unida al oxígeno. El efecto Haldane se ve mucho más en la parte pulmonar, aunque también se puede ver a nivel intersticial propiamente celular, y el efecto Bohr se ve mucho más en el intersticio celular y también se puede evidenciar, aunque menor, con menor intensidad, en la parte periférica capilar, es decir, en los pulmones, ¿no? Entonces, tanto el efecto Bohr como el efecto Haldane son efectos que favorecen. En el primer caso, el efecto Bohr favorece la disociación del oxígeno de la hemoglobina para dársela a la célula y que la utilice, y el efecto Haldane favorece el transporte del CO2, ¿no?, desde el intersticio hacia los alvéolos para que sean eliminados. O sea que la respuesta acá, cuando se disociará, cuando la curva de la oxihemoglobina se desviará hacia la derecha, o sea, cuando tendrá esta forma de color rojo, cuando aumenta la concentración de 2,3-difosfoglicerato, sí. Cuando disminuye la pCO2, no, al revés, cuando aumenta la presión de CO2, o sea, cuando está más ácido el medio. Cuando aumenta el pH, falso, es cuando disminuye el pH. Cuando disminuye la temperatura, falso, es cuando aumenta la temperatura. Cuando disminuye, no, pues falso, completamente. Acá la respuesta correcta es la letra A, ¿no? ¿Cuál de las depuraciones de las siguientes sustancias mide el flujo efectivo del plasma renal? Recuerden que el riñón es un órgano que necesita en promedio la quinta parte del gasto cardíaco. O sea, si el gasto cardíaco es 5 litros, los riñones necesitan 1200 centímetros cúbicos de sangre en un minuto. Y 1200 centímetros cúbicos de sangre tienen la mitad de volumen de plasma, o sea, el 50% en promedio, o sea, 600 centímetros cúbicos. De esos 600 centímetros cúbicos de plasma, ¿no?, que lo llamamos también flujo plasmático renal, ¿no?, o sea, los 1200 centímetros cúbicos de sangre es flujo sanguíneo renal. Los 600 centímetros cúbicos de plasma que tiene esa sangre, nosotros le llamamos flujo plasmático renal, porque es de plasma. Ahora, de esos 600 centímetros cúbicos solamente se filtra por el glomérulo la quinta parte, o sea, la quinta parte de 600 sería 120 centímetros cúbicos, y es por eso que decimos que una buena filtración glomerular en promedio es 120 mililitros por minuto. Ahora, ¿cómo medimos en el laboratorio en forma exacta todos estos volúmenes? La filtración glomerular la medimos con exactitud con la inulina, y en forma empírica, digamos, en la clínica lo aproximamos cuando medimos la depuración de creatinina. Pero si queremos, repito, medirlo en forma exacta, utilizamos la depuración de la inulina. Con eso estamos midiendo la filtración glomerular. Ahora, ¿cómo medimos nosotros el flujo plasmático renal? El flujo plasmático renal se mide justamente con el ácido paraaminohipúrico, ya que al administrar nosotros esta sustancia en el cuerpo, para que se limpie todo el plasma en un minuto, se requiere que este ácido paraaminohipúrico sea eliminado no solo por filtración, sino por secreción. Y entonces, tanto por filtración como por secreción, se eliminará básicamente en promedio algo de 600 mililitros en un minuto. O sea que nosotros eliminaremos esta sustancia del plasma completamente en un volumen de 600 centímetros cúbicos a lo largo de un minuto. En cambio, cuando hablamos de depuración, ¿no?, depuración o filtración glomerular en sí, estamos hablando solamente que esta sustancia, o sea, ya no será esta, sino la inulina, por ejemplo, en el caso de que esta inulina pues solamente se filtra nada más por el glomérulo, la inulina no se secreta, ¿no?, como si el ácido paraaminohipúrico, la inulina solamente se filtra. Entonces, por eso medimos solamente filtración glomerular cuando hablamos de inulina, ¿no?, y es la cantidad de inulina que se va a eliminar de plasma durante un minuto, que solamente se hace a través de la filtración glomerular, y eso es 120 mililitros por minuto, repito. En cambio, el ácido paraaminohipúrico es 600 centímetros cúbicos
volumen total del que se va a eliminar, ¿no? Uno de los factores de la coagulación sanguínea dependiente de la vitamina K es, bueno, en realidad esto lo hemos comentado un poquito, vamos a comentar algo más. La vitamina K es importante porque es un cofactor enzimático para la síntesis de las proteínas de la coagulación, pero no todas las proteínas de la coagulación necesitan la vitamina K, por lo tanto les pueden preguntar, y como de hecho preguntan muchas veces, cuáles son los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, y esos son básicamente los factores 2, 7, 9 y 10, que son factores procoagulantes, pero hay factores anticoagulantes también que no debemos olvidar, que son dependientes de la vitamina K, que son la proteína C y la proteína S. Entonces, en conjunto, las proteínas de la coagulación, por decirlo así, en general, dependientes de la vitamina K son el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, la proteína C y la proteína S principalmente, ¿no? Hay otras proteínas también, la Z por ejemplo, pero que son menos conocidas. Y para tener una idea un poco más clara de cómo funciona la vitamina K, en realidad al hígado llegan precursores para formar los factores de la coagulación, y algunos de ellos necesitan que, digamos, sean carboxilados. Algunos terminales deben ser carboxilados, ¿no? El glutamato debe ser carboxilado, gamma carboxilado en realidad, y eso lo hace una enzima, ¿no? La carboxilasa. Pero esta carboxilasa, para poder carboxilar a estos factores de la coagulación precursores y pasarlos a factores de la coagulación carboxilados ya activados, necesita la vitamina K, justamente, ¿no? O sea, la carboxilasa es una enzima que necesita la vitamina K, pero necesita la vitamina K no como vitamina K común y corriente, sino, digamos, a una vitamina K un poco modificada, ¿no? Esta vitamina K modificada se hace de esta forma modificada por una vitamina K reductasa, es decir, se reduce. Y como vamos a ver, el oxígeno se agrega como un OH en esta posición, y luego que se transforma esta gamma carboxilación, la vitamina K queda oxidada, ¿no? Y una vez que queda oxidada, otra vez hay que reducirla, y esta la hace la vitamina K epóxido reductasa, ¿no? Todo esto es una secuencia donde intervienen otras enzimas dadoras de protones, como los NADPH por ejemplo, pero esta es la secuencia que sigue siempre la vitamina K, y en el contexto lo que no deben olvidar es que es un cofactor de la carboxilasa, y que si no hubiese vitamina K, como pasa muchas veces cuando se inhibe a esta vitamina K epóxido reductasa o esta vitamina K, o sea, a esta enzima que hace pasar de aquí a acá a la vitamina K, o a esta otra enzima que hace pasar la vitamina K de aquí para acá, entonces no habrá una vitamina activa, ¿no? Y eso ocurre cuando tenemos, por ejemplo, a factores anticoagulantes como por ejemplo la warfarina. La warfarina actúan a estos niveles, evitando entonces que la vitamina K cumpla su función, ¿no? La vitamina K o los derivados cumarínicos, ¿no? Por ejemplo, en general, ¿no? En general. Entonces recuerden, el factor 2 es un factor importante que se sintetiza con ayuda de la carboxilasa y de la vitamina K. La principal forma de eliminación de los protones por la orina es... Debemos recordar que constantemente producimos nosotros ácidos en nuestro organismo por el metabolismo, por el catabolismo propiamente, proteico y de otras sustancias, y estos ácidos pueden ser volátiles, en cuyo caso se van eliminando por el pulmón a través del CO2, y no volátiles, en cuyo caso el riñón se encarga de eliminarlos tamponados primero, en un primer momento, por el bicarbonato. Lo que pasa es que el bicarbonato, siendo el tampón más importante, no se puede eliminar, por lo que a nivel del tubo contorneado distal, este bicarbonato se tiene que regenerar, se genera bicarbonato de nuevo, pero se elimina el protón.
Pero el protón no puede salir pues solo como protón por la orina. Es por ese motivo que se une con el NH3. Este NH3 o amoníaco entonces es producido, es difusible, y pasa a la luz tubular a través de las células tubulares y se une con el protón. Entonces el NH3 se une con el protón y se forma el ion amonio, que es el NH4, y es así como NH4, como ion amonio, que se elimina por la orina. Pero esta es lo que se llama la acidez no titulable. Pero aparte de ello, el protón que se encuentra en la luz tubular se va a unir a iones fosfato y sulfato para que a través de él sean eliminados también por la orina, ¿no? Principalmente el ion fosfato. Y es a través de este ion fosfato que se une el protón que vamos a poder nosotros de alguna forma concebir el concepto de acidez titulable. Entonces, para no marearlos mucho, los protones salen por la orina principalmente bajo dos formas: bajo la forma de acidez titulable y acidez no titulable. Se llama acidez no titulable a los protones que están saliendo junto con el ion amonio, y se llama acidez titulable a aquellos protones que están unidos con el sulfato y con el fosfato, y acidez total pues a la suma de todo ello. Ahora, acá nos pregunta, la principal forma de eliminación del protón por la orina es principalmente como acidez no titulable, es decir, junto con el amonio bajo la forma, perdón, junto con el, o sea, al unirse por el amoníaco bajo la forma de ion amonio, o sea, ion amoniacal o hidrógeno amoniacal como lo llaman acá, ¿no? Entonces mucho cuidado con esto porque no se vayan a confundir. Si bien es cierto, esta es una acidez no titulable, pero es la principal forma de eliminación del protón por la orina.